Buenos días. Aquí comienza IPNA TV, canal oficial del Presbiterio Nacional. Programación familiar, presbiteriana y reformada. Somos parte de la Comisión de Publicaciones de la Iglesia Presbiteriana Nacional. El presidente de la Comisión de Publicaciones y consejero de IPNA Televisión es el reverendo Patricio Molina. Su director ejecutivo y presidente del Presbiterio Nacional es el reverendo Carlos Olivares. Les invitamos a que juntos anunciemos todo el consejo de Dios. Bienvenidos. IPNA TV, anunciando todo el consejo de Dios. Cántalo con nosotros, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, su sangre nos redimió, y su espíritu dio y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, nuevas de salvación. Su amor nos impulsa y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor. Del tema hoy día es que está en Lucas 7, del 11 al 17. Es que acá no se lee palabra, ¿No? es una alabanza, la oración y después viene el estudio. Ah, ya, entonces lo leo yo. Sí, pues cuando le toque, así tengo entendido yo que... Ya. Sí, claro, porque le estamos dando prioridad al estudio y después las porque preguntas. Después las preguntas. Claro, es que el estudio mío, el estudio que tengo realizado es para 60 minutos, ¿ya? Así que voy a tratar de resumirlo a 40, 45, que creo, no sé cuánto tiempo dará para los temas. 9:15. Ya. Sí, bueno, voy a tratar de hacerlo en 45 minutos. Ah, sí, pues. No, es que son varios, es un tema, pero con distintos estudios, o sea, bueno, voy a tratar pero hoy día va a ser un poquito más largo porque está con la introducción y dar la idea en qué consiste el estudio. Puede ser hasta las 9:30, 9:30. No, pero voy a tratar de ser lo más breve posible y empieza Ya la vamos a comenzar entonces para que no perdamos más tiempo. ¿Cómo está usted ahí, pastor? Le voy a pedir que usted tenga la oración de invocación. Ya, amén. Vamos a orar entonces. Dios Padre, Dios amado, le damos gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por su fidelidad, Señor, porque grandes son sus misericordias.
Usted ha tenido bien cuidar de cada uno de nosotros. Hemos visto su mano de provisión, su mano de protección sobre las vidas de sus hijos. Y queremos agradecer, Señor, de que tengamos este Dios amoroso en nosotros. Y en estos momentos, Señor, queremos acercarnos a ti con la plena certeza que en el nombre de Jesús, Señor, usted va a estar con nosotros, que va a estar en estos momentos en este estudio, Señor, dándonos la luz, dándonos la capacidad para poder entender y retener la enseñanza que está preparada para esta semana. Es por eso, Señor, que en el nombre de su Hijo Jesús, usted sea con medio nuestro, a través de su Santo Espíritu, guiándonos en todo lo que queramos hacer y todo lo que hagamos, Señor. Y que honremos tu nombre al escudriñar su palabra. Cada uno de los que estamos aquí se van a conectar, sean enriquecidos, sean fortalecidos y sean instruidos, Señor, en el estudio que vamos a empezar en esta semana. Nos ponemos en sus manos y lo hacemos solamente en los méritos de su Hijo Jesús. Amén. 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 Voy a darle la bienvenida a cada uno de los hermanos que se ha integrado y le voy a pedir a Robertito que cantemos una alabanza para posteriormente pasar al tiro al estudio. Le dejo su sub, que el Señor lo bendiga y lo ayude. Gracias, hermano. Bien, hermanos, les saludo en el nombre del Señor, y sabiendo que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y su gracia, su amor, su bendición siempre ha estado con nosotros. También agradecer este momento, esta oportunidad de estar entregando estos estudios, los talleres, como podamos llamar, durante estos 5 días de esta semana. Y este estudio, para ir ya interiorizándolos en qué consiste este estudio, tiene como, se les llama a este tipo de estudios que yo voy a realizar de inducción. ¿En qué consiste? En que a medida que nosotros vayamos leyendo la palabra, que va a ser citada un poco más adelante, en el mismo momento se les van a ir haciendo ustedes preguntas y van a tener que ir respondiendo. Es como podríamos decir preguntas y respuestas. Aquí, bueno, el éxito de este estudio que es de inducción
es que la mayor parte de los hermanos que están conectados, ¿ya? Participen, ¿ya? O en alguna medida a las preguntas que yo les vaya a hacer puedan responder, no todos, pero por lo menos tiene que haber interacción entre lo que se está diciendo y entre ustedes y yo, para un buen resultado y el éxito de este estudio. No es un monólogo, no va a ser que yo voy a tomar los 45 minutos que se me ha asignado para que yo hable y ustedes escuchen y después al final usted haga las preguntas. Es todo lo contrario, es un sistema que quizás no conocen, quizás estoy experimentando por medio de Zoom, esto que es inducción, en que consiste que quizás no va a ser necesario que al final hagamos reflexiones, porque a medida que se desarrolla la lección, ustedes van a ir reflexionando sobre la misma, ¿ya? Ustedes mismos van a ir haciendo respuestas. Quizás no va a haber necesidad de que ustedes hagamos preguntas y respuestas, porque ya las hemos respondido en el desarrollo de este estudio. Y hoy día con la gracia del Señor, vamos a dar inicio con un estudio que es, creo que no es, me equivoqué, disculpen, vamos a compartir pantalla. Este estudio está basado, bueno, se llama La persona de Jesús. Este es un estudio sobre el amor. Y lleva como ese título que dice La persona de Jesús, un estudio sobre el amor, y está basado en un libro, ya que son dos tomos, de Paul Miller. Y como yo bien les mencionaba, es un estudio inductivo. Preguntas, respuestas, interactuamos todos. Así que en la medida que vamos haciendo el estudio, yo voy haciendo preguntas, como dije antes, y el hermano, ustedes van respondiendo. Entonces vamos entrando en materia. La persona de Jesús, un estudio sobre el amor, de Paul Miller. Cuando Jesús se enfrenta con el sufrimiento, mira, siente compasión y actúa. Y este patrón se puede encontrar no solamente en la vida de Jesús, de que él mira, ya siente y siente compasión y a la vez actúa, ya. No solamente se encuentra en la vida de Jesús, sino también en toda la enseñanza de Jesús. Si usted tiene un lápiz, tiene una hojita a mano, vaya anotando algunos puntos importantes, ya, para que después podamos responder algunas preguntas. Y también su Biblia. Es necesario que usted tenga su Biblia abierta porque va a tener que constantemente estar mirando la Biblia, el pasaje que vamos a tener como texto base para hoy día. El buen samaritano ve, ¿cierto? Siente compasión y luego ayuda. Todos conocemos la historia del buen samaritano. El padre del hijo pródigo busca a su hijo, siente compasión y después dice la escritura que este padre corre a saludarlo. Y en numerosas historias del Evangelio también se destaca la mirada de Jesús. Por ejemplo, Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo y Jesús le enseña a Simón a mirar, ¿ya? Que dice que tenía que volverse hacia una mujer y le dice a Simón, ¿ves a esa mujer? Es un pasaje que usted encuentra en Lucas 7, 36 a 50. Entonces Jesús ya está dando un ejemplo en la casa de este Simón el fariseo de ver, ¿ya? De mirar, de cómo nosotros vemos, de nosotros cómo miramos. Y 3 enemigos de la compasión son el juzgar, la autojustificación y el legalismo. Son todo lo contrario a tener compasión. Y ya dijimos que
como anteriormente habíamos dicho, es ver, ¿cierto? Mirar, sentir compasión y actuar. Esa es la actitud que tiene Jesús ante en compasión. Pero lo contrario a la compasión es juzgar al otro, el autojustificarnos, y también está el legalismo, lo que dice la ley. Que las cosas es así, dice así, tiene que ser como está escrito, tiene que ser. El legalismo. La historia del ciego en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, es un estudio acerca de juzgar versus el mirar, ¿cierto? En Juan 9:2 dice así: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí tenemos a los discípulos en una actitud de juzgando, que es, como acabamos de decir anteriormente, que es lo contrario a compasión. Ellos, en vez de sentir compasión por el ciego, ellos empezaron a juzgar si sus papás o sus anteriores papás eran los pecadores, y por ser pecadores, él había nacido ciego. O sea, ahí vemos un claro ejemplo de no tener compasión y juzgar primero, que es el enemigo número 1 de la compasión. Jesús y los discípulos, dice la Escritura, que van caminando juntos, pero en la Escritura también menciona que solo Jesús mira al hombre, a este hombre que es ciego, y los discípulos simplemente empezaron a juzgar. Como dijimos anteriormente, empezaron a decir, bueno, ¿quién habrá pecado? ¿Sus papás? ¿Sus abuelitos? ¿Para que hubiese nacido ciego? Pero en la comparación entre Jesús y los discípulos, vemos que Jesús lo mira, ¿ya? Tiene una mirada especial hacia ese ciego, que es una mirada con compasión. Pero en cambio los discípulos lo juzgan. No tienen esa mirada, no tienen la misma mirada. Entonces, el amor encarnado, el amor de Jesús, sigue el patrón de su encarnación. Por lo tanto, el amor encarnado entre el mundo de la persona para luego amarla. Entonces, ¿qué quiero decir con el amor encarnado? Jesús, que se hizo hombre, ¿ya? Que tomó la naturaleza humana, él entró en este mundo, ¿ya? Para amarla, para tener compasión de este mundo. Y la regla de oro es una invitación a encarnar el amor de Jesús. Por lo tanto, este estudio de hoy día nos va a llevar a, como esa regla de oro, nos va a invitar a que nosotros tomemos para nosotros ese amor de Jesús hacia nuestro prójimo. Y para aquel que no entiende esto de la encarnación, ¿cierto? Encarnación de Jesús, bueno, dice del latín incarnatio, de incarnatum, incarnar también dice. Pero para los cristianos, encarnación es el momento en que el Verbo de Dios, o sea, Dios Hijo, se encarnó en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y aquí viene lo importante: asumiendo la naturaleza humana en obediencia a Dios Padre, para reconciliar a la humanidad perdida por el pecado. Entonces, eso es lo que significa cuando usted encuentra esta palabra, el amor encarnado, o algunas veces he escuchado su encarnación, la encarnación de Jesús. Ahí está la explicación, que él asume la naturaleza humana, obedeciendo a Dios, para conciliar a la humanidad que está perdida por el pecado. Eso significa encarnación. Es un dato, algo en paréntesis para lograr entender la encarnación de Jesús, por si no lo sabía. Pero aquí le aclaramos un poquito eso que está, que muchas veces lo hemos escuchado, pero quizás nunca se nos ha explicado, no logramos entender. Bueno, como yo le mencionaba, estamos como texto base
de la persona de Jesús, es un estudio sobre el amor. Tiene varias unidades. Y en la unidad 1 tenemos unidad 2 y son 2 tomos, ¿ya? Pero son varias lecciones que podríamos estar quizás un año estudiando estos libros. Pero nosotros hoy día, en esta semana, nos vamos a centrar en 3 estudios importantes, que es el estudio de hoy día, que es la compasión de Jesús. Ya el día martes vamos a ver el ver y el mirar, que es muy importante. El punto 4, no vamos a hacer el punto 3, nos vamos a hacer el punto 4, que es el juzgar. Y después, el día jueves, vamos a hablar sobre la honestidad. Y el día viernes, que es el último estudio, es viviendo sin máscaras. He seleccionado estos 5, aunque podrían, hay 20, hay 31 temas, pero vamos a hacer estos 5 que esperamos en el Señor que traigamos conocimiento y sabiduría a nuestras vidas sobre el amor de Jesús, sobre todo hoy día, que es la compasión, que es la lección número 1. Pregunta, como bien les decía adelante, les voy a hacer estas preguntas. ¿Cómo te relacionas con las personas que están en necesidad? Es la primera pregunta que quisiera hacerle. ¿Cómo usted se relaciona con las personas que están en necesidad? ¿Hay viudas de Naín a quienes descuidas? Otra pregunta. Ustedes en estos momentos están respondiendo a esas preguntas mentalmente, ¿ya? Cuando ayudas a alguien, ¿le prestas atención como persona? Otra pregunta. Aquí fíjense en la pregunta, el sentido de la pregunta. Todos ayudamos. Pero aquí le dice, ¿le prestas atención? Como podríamos decir, aparte de ayudarles, ¿te centras en esa persona para ayudarla? ¿Lo ves como persona? Pero ahí vamos a ir desarrollando la clase. Y la última pregunta, ¿te encuentras dándole un sermón o dar consejo a la gente que ayudas? Que naturalmente pasa, cuando uno ayuda, ¿cierto? Al final termina dándole consejo y debería haberlo hecho así, debería haberlo hecho de otra manera, pero ¿está bien eso? Entonces, vamos a ir descubriendo en qué consiste la compasión y cómo Jesús nos va a enseñar a través del día sobre este estudio. Voy a buscar un reloj para controlar mi horario. 5 para las 9, si no me equivoco. Por ahí mis hermanas, cuando ven que yo me estoy pasando, hagan una ceñita porque no tengo no tengo un reloj aquí a mano, ¿ya? Aquí voy a colocar uno para ir controlando un poquito el tiempo. Miren, escuchen esta entrevista que se le hizo a Einstein. Ustedes, bueno, todos conocen que fue Einstein sobre Jesús. La pregunta fue, ¿hasta qué punto fue influenciado usted, Einstein, por el cristianismo? Y él responde que cuando él era niño recibí información sobre la Biblia y el Talmud. Él dice, soy judío, pero estoy cautivado por la figura luminosa del Nazareno. Bueno, para los que no, el Talmud, más abajito en la diapositiva dice, es la enseñanza, doctrina, y es el conjunto de las explicaciones de los textos jurídicos del Pentateuco. Para que lo que es el Talmud. Y él, Einstein, respondía, soy judío, pero estoy cautivado por la figura luminosa del Nazareno. Y también le hacen la siguiente pregunta, ¿acepta la existencia histórica de Jesús? Y él responde, sin lugar a dudas, nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia real de Jesús. Su personalidad late en cada palabra y ningún mito está lleno de tal vida.
Mire lo que responde Einstein. Y lo que a mí me llamó la atención, que donde él dice, nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia real de Jesús. Por lo tanto, está diciendo que no podemos leer los evangelios y no sentir nada. El cristiano puede estar indiferente a la lectura del evangelio, a lo que nos relata el evangelio. En Lucas, que es el texto que hoy día vamos a estudiar, Lucas 7, del 11 al 17. Y habla de, bueno, la Reina Valera dice, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Y se lo voy a leer. Espero que tenga sus Biblias ahí abiertas en su escritorio, donde usted esté, porque para que la mantenga ahí, porque de ahí van a venir preguntas ahora. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Cómo es un funeral moderno en nuestros días? ¿Se sabe cómo es un funeral moderno en nuestros días? ¿Alguien quisiera decirnos? Bueno, ahí yo se los voy a decir, para ir avanzando. Hoy día se lleva ropa de luto. Bueno, por lo general, los más cercanos a la familia, familiar directo, siempre usan una ropa de luto, negro, con una corbata negra, ¿ya? Bueno, ahí está el ataúd. Lo conocemos como es uno, hay distintas formas, distintas estructuras, ¿ya? Hay un cortejo fúnebre de carros, hay flores y hay un llanto silencioso. Poco se ve en los funerales modernos que gente llore, ¿cierto? Pero ¿cómo eran los funerales en el tiempo que estamos nosotros analizando? Primero, no había ataúd, había una canasta abierta de mimbre. Segundo, el cortejo fúnebre era a pie. No, bueno, ahora lo hacemos quizás muchos años atrás, era a pie, se llevaba a pie. Se iba a pie hacia el cementerio. Estamos hablando de más de 40 años atrás, yo creo. ¿Ya? El cortejo fúnebre era a pie, pero en cambio al tiempo moderno eran carros, son carros. En el primer siglo eran sin flores. Comparado con hoy día, son con flores. Hoy día no se llora mucho. No hay silencioso el llanto. En cambio, en los funerales antiguos del primer siglo eran con lamentos. Ahí en la figura de Dios los muertos. Una carroza, autita bonita, y en el tiempo del primer siglo vemos un funeral donde llevan al difunto, ¿cierto?, sobre una canasta de mimbre, van a pie, sin flores. Bueno, falta el audio, pero ahí faltan los lamentos. Bueno, ahí en ese mapa ustedes están viendo del lugar de dónde viene Jesús y hacia dónde va. Recuerden que Jesús está en Capernaum, ¿ya? Perdón, se me fue está en Capernaum y se dirige hacia Jerusalén, si no me equivoco, pero pasa por ahí por Naín, ¿ya?, donde está la flechita. Jesús viene de un largo viaje, ¿ya?, y se encuentra con esta situación a la entrada de las puertas de Naín.
Dice, ¿en qué escenario estamos ahora? Naín, lo que yo les mostraba recién, esta ciudad donde Jesús iba pasando, Naín es una palabra hebrea que significa agradable. Y esta ciudad está sentada en la parte sur de una montaña con vista al valle de Jezreel. Ahí en la imagen usted ve en el valle, que es precioso. Es como, bueno, aquí lo que vivimos en Talca, nos vamos al Cerro La Virgen, del Cerro La Virgen vemos todo Talca y se ve precioso. Más o menos un valle precioso. Ahí hay más antecedentes que dar, pero no es el momento. ¿Cuál es el momento o la situación donde está este funeral? Es alrededor de las 6 de la tarde, ya que los funerales eran generalmente al comenzar la tarde. A las 6 de la tarde. Los modernos son, por lo general, en la mañana. La multitud, Naín, esta ciudad donde está situada lo que vamos a ver hoy día, esta situación, este relato, Naín tenía una población entre 300 a 500 personas. Y se esperaba que todos asistieran. Entonces, otra comparación que podemos hacer con los funerales modernos. No todos asisten. Pero acá en el antiguo, antiguamente, en estos tiempos, iban todos los de la ciudad. ¿Ya? Y se esperaba que todos hubiesen participado de este funeral. Jesús ama a la mujer, ¿cierto? Jesús ama a la mujer. Y les pregunto, y vayan a, ¿cómo le demostró Jesús amor a esta mujer? Vean su escritura. ¿Cómo le demostró Jesús amor a esta mujer? ¿Cómo usted puede ver que Jesús ama a la mujer? La escritura lo menciona, pero lo invito a que lo descubra. ¿Ya? ¿Cómo Jesús está amando a esta mujer? ¿Qué creen ustedes? Bien, yo creo que ya encontraron algunas. Algún hermano, si quiere compartir, háblenos. En estos momentos yo no los veo a todos, porque como estoy compartiendo el PowerPoint, se me achican las imágenes. Pero si alguno de ustedes tiene algo que decirnos, interrumpa nomás, hermano. Comparta lo que usted en estos momentos se le está preguntando. Y yo en estos momentos le estoy preguntando, ¿cómo le demostró Jesús amor a esta mujer, a esta viuda? Perdón, a esta viuda de Naín. En el pasaje lo menciona. Bueno, se los voy a decir. Primero, él ve a la mujer. Recuerden que él viene de Samaria, va pasando por Naín y se encuentra con este funeral. Jesús ama a la mujer. ¿Por qué? Ve a la mujer, ¿cierto? Recuerden que también yo les dije que eran entre 300 a 500 personas las que iban en este funeral. Entonces, ahí vemos un aspecto de la compasión de Jesús, del amor de Jesús. Él ve a la mujer. No se fija en la multitud. Ve a la viuda primero. Y después dice la Escritura que él siente compasión por ella. También, más adelante, Jesús le dice a la mujer que ha perdido a su hijo, le dice que no llore. ¿Usted sería capaz de decirle a una persona que está de duelo, decirle no llore? Y Jesús le dice, no llore. ¿Y por qué le habrá dicho no llore, que no llore? ¿Se hace usted esa pregunta? Después, la Escritura misma está diciendo que Él resucita a su Hijo. Y después de resucitado, dice que
le entrega el hijo a su madre. Entonces, en este pasaje, en esta lectura de este pasaje de la viuda de Naín, ¿ya?, estamos viendo la compasión de Jesús. Ante el dolor, ante la aflicción, Jesús ve a la mujer. Segundo, siente compasión por la viuda, porque perdió a su marido y ahora pierde a su hijo. Y le dice, le da esperanzas, le dice que no llore. La viuda no sabe lo que le está diciendo Jesús, pero Jesús sabe lo que le está diciendo, porque Jesús va a resucitar a su hijo. Por eso es que le dice no llore. Y después de haber resucitado a su hijo, le entrega a su hijo a su madre. El paso 1, el ver y el mirar. La primera cosa que Jesús hace es ver y mirar, como les dije antes, ¿cierto? Ver y mirar. Ver a la mujer. Lo primero que hace, ver a la mujer. ¿Qué más podría estar viendo o mirando Jesús en lugar de la viuda? ¿Podría él haber centrado su mirada en otras cosas? ¿Podría Jesús haber centrado su mirada en la multitud, que era mucha gente? Y si yo escojo a una persona de este grupo pequeño para observarla, ¿podría notar a quién escogí y si fuera una multitud de 400? Cuando Jesús asiste o va en el funeral de Lázaro, ¿cierto? Cuando resucita a Lázaro, Juan nos dice que Jesús vio a María y a quienes estaban llorando con ella. Está en Juan 13:33. Jesús va, ve a María y ve a al resto que estaba llorando con ella. Y aquí en el pasaje de Juan 11:33, en el funeral de Lázaro, Jesús enfoca su mirada en la gente, en María y los demás. Pero aquí en este pasaje que estamos estudiando hoy día, Jesús no centra la mirada en la multitud. Él centra su mirada en la viuda. Totalmente distinto con lo que había sucedido con Lázaro. Aquí Jesús centra su mirada en la viuda. ¿Y qué te dice esto acerca de cómo Jesús observa a la persona? ¿Cierto? Otra pregunta. ¿Por qué cree que Jesús solo la mira a ella? ¿Por qué creen ustedes que Jesús solamente se centra en la viuda? ¿Por qué solo la mira a ella? Recuerden que es viuda. Había perdido a su marido. Ahora perdió a su único hijo. ¿Qué estaba pasando con ella? Estaba sufriendo. Ella estaba sufriendo. Ella estaba sufriendo. Es por eso que él se centra la mirada en la persona que sufre. Ahí estamos viendo nuevamente la compasión de Jesús. Él centra la mirada en la persona que está sufriendo. Era ella, la viuda. Ella la que sufría. Por lo tanto, ahí tenemos esta cosa tan preciosa de nuestro Señor, de sentir compasión. El punto 2 es sentir compasión. ¿Cómo nosotros sabemos que sintió compasión? ¿Cómo sabe usted que Jesús sintió compasión si no lo vio, si no estuvo ahí? Bueno, la respuesta es obvia, ¿cierto?
La Escritura lo dice. Y nosotros, como la Escritura lo dice, lo creemos. En Lucas, del 1 al 3, hace un relato de esto mismo y nos cuenta que ese pasaje de Lucas 1, del 1 al 3, nos hace este relato que él se entera, comentario por otros, ¿ya? Él no fue presencial de lo que sucedió en ese momento. A él le contaron esto que sucedió, se lo contaron a Lucas. Pero cómo estas personas, les vuelvo a llamar a la reflexión, cómo estas personas que le contaron a Lucas supieron que Jesús había tenido compasión de ella. ¿En qué se reflejó en Jesús la compasión? ¿Cómo se reflejó? ¿Cómo se reflejó? ¿Y por qué cree que Jesús está sintiendo compasión hacia ella? Es una pregunta de reflexión. Bueno, para entender un poquito esto, cómo los que vieron a Jesús vieron la compasión de Jesús con sus ojos, porque la compasión no la vemos. La vemos cuando actuamos. Pero cómo Jesús refleja en su rostro, en su ser, la compasión. Y para ello tenemos que hacer la contraposición. Cuando usted está enojado, ¿cómo expresa su enojo? Se pone tenso, ¿cierto? Su rostro se pone rojo, tiene una mirada que quema, se le sube el tono de voz, se le aprietan las mandíbulas y hasta podría llegar a golpear a otra persona. Esas son la parte física del enojo. Pero ¿cómo nosotros podemos saber cuando Jesús y yo estoy en un acto de compasión? Cuando la persona tiene compasión, y cuando Jesús tuvo compasión con la viuda, él estaba relajado, tenía su cuerpo relajado. Él estaba enfocado en la otra persona, en la viuda. Su mirada era tierna. Él tenía una mirada suave. Él hablaba despacio. Todo lo contrario cuando una persona está enojada. Él se movía suavemente hacia la otra persona. Y también Jesús toca a la viuda, ¿ya? O toca a la otra persona con cariño. Esos son los síntomas que Jesús tenía cuando estaba teniendo compasión por esta viuda. Estaba relajado, enfocado en la persona, su mirada era tierna, hablaba despacio. La misma actitud que podríamos tener nosotros, o que hemos tenido nosotros cuando vamos en ayuda de aquel necesitado. Entonces, después Jesús le dijo, en el punto 3, le dice a esta viuda, la consuela, dice, consolar se llama el punto 3, y le dijo, no llores. ¿Y por qué le dice Jesús que no llore? Esto es lo que Jesús hace con esta mujer. Y le dice, es verdad que todo va a estar bien porque Jesús va a levantar a su hijo de la muerte. Jesús ya sabía. Notemos que la compasión de Jesús no significa que está absorto, ¿ya? Como que está impresionado, sino que él está dirigiendo toda su atención a una actividad o pensamiento.
Él se está aislando de lo que rodea, en este caso, el mundo de ella, la viuda. Él se está enfocando en la viuda, porque Jesús tenía la solución para el sufrimiento de su hijo, para el sufrimiento de la viuda. Él sabía lo que iba a suceder. Él iba con la ayuda. Al igual que nosotros. Cuando vemos a alguien necesitado, no le decimos, tranquilo, tranquilo, todo va a pasar, porque sabemos que la ayuda viene. Eso es compasión. Y Jesús está sintiendo compasión, y por eso que le dice, no llores. Yo tengo el remedio. Actualmente se considera erróneo decirle a alguien que no se sienta de tal manera. Jesús estaba siendo realista. Él iba a resucitar a su hijo de la muerte y ella no tenía que llorar más. Había esperanza. Por lo tanto, hermanos, el amor requiere sensibilidad y flexibilidad. El punto 4, ayudar. ¿Cómo detiene Jesús la procesión del cortejo fúnebre? Ahí en su Biblia dice. ¿Cómo la detiene? Dice que el Señor se acercó y tocó el féretro. Ese es el pasaje de la Escritura. Así la detiene. Sin alardes, sin nada. Solamente él se acerca y toca el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Entonces, ¿qué nos dice sobre el método de Jesús para detener la procesión y sobre él como persona? La humildad de Jesús. Nos muestra la humildad de Jesús. Nos demuestra la empatía de Jesús de la situación. Él no llega, aquí vengo yo. Recuerden quién es Jesús. Pero él no llega, aquí vengo yo, detengan el féretro, yo tengo la solución, aquí todo se arregla, no llores más. No. Él va con una actitud de compasión, va con una actitud de humildad a ayudar a esta mujer. En Isaías 42:3 el profeta nos dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, con fidelidad hará justicia. La caña cascada o la mecha humeante representan toda clase de miserias, dolencias y penalidades que está sujeta la humanidad. Si una caña se quiebra, el golpe más suave la puede tirar abajo. Jesús aquí vemos a una mujer quebrantada, quebrada, quizás desesperanzada, quizás no veía un buen futuro para su vida. Pero Jesús es tan amable y tierno que si sostiene una lámpara de aceite cuya luz es muy tenue, no la apagará. La vida de esta mujer se estaba apagando, ya no había esperanza. Yo creo que para esta mujer ya no había futuro, según pienso que ella había pensado lo mismo. ¿Qué va a hacer de mí? Viuda y sin hijos, sin descendencia. ¿Quién me va a cuidar? Pero Jesús ve eso en esta mujer. Ve esa luz tan tenue, como dice la lámpara de aceite cuya luz es tan tenue, Él no permite que esa luz se apague, que la luz de vida de esa mujer se apague, que no se frustre, que no pierda la esperanza, porque Él viene con la solución, porque la miró con compasión, la miró con amor, no la juzgó, él no hizo, bueno, ¿por qué se murió tu marido y ahora por qué se muere tu hijo? Él va con la ayuda sin juzgar. Como habíamos dicho, que son uno de los enemigos de la compasión es el juzgar. Matthew Henry
nos dice, al contrario, vendará a lo herido y soplará donde se halle la mínima parte de fuego a fin de que pueda surgir una llama viva de fe y amor. Eso es lo que hace Jesús. Él venda al herido. Y el punto 5, y quedan 10 minutos, es enfocarse en la persona. Después del milagro, ¿cuál fue la reacción de la multitud según el versículo 16? Después que Jesús resucita al hijo, ¿cuál es la reacción de la mujer, de la gente? En el versículo 16 nos dice, tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Naín estaba a solo 3 millas de donde Eliseo resucitó al único hijo de una pareja de Sunem, Eliseo y la Sunamita. Yo sé que ustedes conocen esa historia que aparece en la Biblia, en 2 Reyes 4, del 8 al 37. Donde Eliseo había resucitado a Eliseo y la Sunamita, ¿ya? Por lo tanto, la gente de ahí, la multitud inmediatamente, como ya tenía ese recuerdo, ya tenía en su cabeza, en su memoria lo que había sucedido con Eliseo, 3 millas ahí, ellos pensaron que Dios había visitado a su pueblo. Por lo tanto, tiene esa relación, por eso se relaciona esta resurrección de este niño, ¿ya?, con lo que sucedió 3 millas atrás. Por lo tanto, estaba en la memoria de la gente. Y es por eso que la gente dice, Dios nos ha visitado, porque tenían ese concepto. ¿Cómo sabemos que Jesús estaba pensando en la mujer? Según el versículo 15, bueno, Jesús, vimos que él centra su mirada en la viuda. Después él va hacia el hijo. Jesús, la viuda y el hijo. Y después, ¿qué hace? Le devuelve el hijo a la viuda. Aquí estamos viendo claramente la compasión de Jesús, donde él se fija, se centra en la persona y no en la multitud para hacer compasión, para tener compasión. La viuda primero, porque ella es la que está sufriendo, después resucita al hijo, y una vez resucitado el hijo, le devuelve el hijo a la viuda y le da esa esperanza y esa alegría de ver a su hijo resucitado. ¿Quién se encuentra en el centro del amor de Jesús? ¿Quién está en el centro del amor de Jesús? Entre Jesús, la viuda y el hijo, ¿quién está al centro? La viuda. Entonces Jesús en esta palabra, está centrado en la viuda. Y Jesús representa el balance perfecto entre enfocarse en la persona y en el proyecto. Ella es más importante que el milagro. Algunos le dan más importancia a los milagros y la persona no importa, pero el milagro es espectacular. Pero Jesús aquí dice que es más importante la viuda. El acto físico de darle al hijo en sus manos es similar al milagro de traerlo a la vida por ella. Las mamás entienden eso, ¿ya? Las mamás entienden cuando dan a luz un hijo, cómo el gozo, la emoción y la alegría de dar un niño a la vida. Imagínense la mujer, la viuda, cuando Jesús le devuelve su hijo, vivo. Y terminando, el esquema que muestra los pasos del amor. Es la lección de hoy día, que es la compasión. Primero es ver y mirar. Para lo que hizo Jesús. Él ve y mira primero. Segundo, él siente compasión. Tercero, él va a consolar. Cuarto, él va a ayudar. Entonces, estos son los pasos del amor. Estos son
los pasos para tener compasión. Y es lo que nos enseña la Escritura en este pasaje. El primer paso, yo para consolar a los demás, al afligido, al necesitado, es ver y mirar. Después, sentir compasión, porque uno puede ir a ayudar a una persona y no sentir compasión. Lo puede hacer con compromiso, por compromiso. Pero Jesús se nos muestra que no, porque Él primero siente compasión por esa persona que ha mirado, se ha enfocado en esa persona. Sintió compasión. Y después de eso Él fue a consolar. Y algunas veces nos quedamos nosotros aquí nomás. Nos quedamos hasta consolar nomás, ¿cierto? Miramos, claro, detectamos la persona que tiene necesidad, sentimos compasión con ella y vamos y lo consolamos. Pero nos falta la última parte, que es ayudarla. Ayudarla. Bien, hermanos, eso sería el primer estudio de este día lunes. Espero que les haya sido entretenido, ¿ya? Quizás una manera diferente a presentar estudios. Y como yo le explicaba adelante, este estudio es inductivo, por lo tanto se requiere la participación de todos. Pero a la medida que yo he ido haciéndoles preguntas, yo creo que ustedes han ido reflexionando a las preguntas que les he hecho, ¿ya? Mentalmente ustedes han respondido a las preguntas, y mentalmente se han ido al texto bíblico y han sacado sus conclusiones, sus propias conclusiones. Esperar que les sirva, y esperar que le haya sido útil, que haya sido de edificación, y a la vez esperar al Señor que le haya sido un poquito más novedoso de lo que comúnmente estamos acostumbrados. Eso sería, hermana. No sé si continúa usted. Muchas gracias, pastor. Bueno, este es un tiempo también de que si alguien quedó con alguna duda y no quiso contestar las preguntas, tiene tiempo de preguntarle al pastor ahora. Y levante su mano y pregunte, como todos los días se ha hecho. Manita, pastor. Hermano Nelson. Sí, buenas noches a todos mis hermanos, en el amor del Señor. Me hizo pensar mucho y meditar mucho este estudio sobre la compasión en esa escena de Jesús con la viuda. Esta compasión, porque uno puede decir, sí, ahí el texto dice Jesús siente compasión, puede ver la actitud. Sin embargo, esta compasión, como bien decía el pastor, es algo más profundo. Yo puedo, la enseñanza que Dios me impacta en este momento ahí es que Jesús tuvo una relación, una fijación personal, una relación personal con la viuda. Aparte de sentir compasión, fue un trato personalizado con ella, para solucionar sus problemas, para darle solución, para darle atención, comprensión, compasión y solución. Entonces, yo me redargullo en mi corazón, Señor, porque, como bien decía el pastor, a veces nosotros vamos y consolamos y que todo va a estar bien y a lo mejor sentimos un poco de empatía con el hermano, con la persona, pero ese trato personalizado, esa relación personal para llevarle la ayuda y la atención, a veces está ausente, o muchas veces está ausente. Entonces nos falta esa empatía honesta, esa empatía completa de hacer un trato personalizado con aquellos que están sufriendo, para que la compasión sea personal, sea en esta relación lo que mismo Jesús hace con nosotros. Cuando nosotros oramos al Señor y clamamos a Él viene a nosotros con un trato personalizado, un trato cercano. Eso es lo que me agradó de este estudio, pastor. Gracias por la exposición. Gracias, hermanos. Bueno, también, como muchas veces para uno, el enemigo número uno de lo que damos temas es el tiempo, ¿cierto?
y hay varias cositas que me salté por lo mismo. Pero yo le quisiera hacer esta pregunta, ¿ya? Y me gustaría que conversáramos sobre esto. Queda tiempo, ¿cierto, hermana? Sí, ya, pastor. Ya, gracias, hermano. Mire, la pregunta que le quisiera hacer, ¿en qué nos diferenciamos de Jesús en cuanto a la compasión? ¿Mm? Cuando yo tengo que tener compasión con los demás, ¿qué es lo que hacemos normalmente? ¿Qué es lo que hace usted normalmente cuando siente compasión? Bueno, yo les voy a decir algunas. Quizás usted tendrá otra opinión. ¿En qué nos diferenciamos con la compasión de Jesús? Amar toma su tiempo. Amar de la manera que Jesús amó a esta viuda, amar de la manera que Jesús tuvo compasión con esta viuda, requiere tiempo. El Señor le dedicó tiempo, ¿o no? ¿O fue una ayuda hacia la pasada? Él le dedicó tiempo. Cuando nosotros nos centramos en la persona para ayudar, tenemos que dedicarle tiempo. También es otra de las diferencias que quizás encontramos nosotros en esta lección. Él percibió el costo del amor. ¿Qué otra cosa más podríamos nosotros diferenciarnos de esta compasión que vemos en la viuda, que Jesús tuvo con la viuda de Naín? ¿Ve otra diferencia? ¿Sí? ¿Con quién? Pastor, yo creo que los cristianos estamos tan apartados, individualizados, enfocados en nosotros mismos, que no vemos la necesidad de los otros hermanos o de nuestros vecinos, etcétera. Como que no hay espíritu de compasión ni con los demás. Yo lo veo en mi iglesia Buenas Nuevas que esta labor la están haciendo los diáconos, visitando y llevando la palabra y llevándoles cosas a los hermanos de edad que no pueden meterse a los estudios del celular. Yo veo que ellos están haciendo la labor y yo personalmente estoy descansando en ellos y no tengo cuando trabajaba como orientador y profesora, sí, tenía compasión por mis alumnos, mis apoderados que sufrían y todo lo demás. Pero ahora que estoy jubilada y que, bueno, estamos en este periodo tan tremendo que no podemos salir ni ver, que no sé lo que le pasa a mi vecino del lado, ni a mi vecina del frente. Entonces no practico la compasión. Y es un buen ejemplo de Jesús, pero yo me hago mea culpa de no estar más allá que orando por mis hermanos que tienen necesidad, y que estoy descansando en los diáconos que hagan una labor como la que yo pudiera hacer. Eso, pastor. Gracias, hermana Gloria. Sí, así es. Muchas veces nosotros hacemos recaer todo este tipo de trabajo de ayuda hacia los necesitados, hacia el diaconado. Pero también es una responsabilidad individual. Cada uno, ¿ya? Uno no vive solo, ¿ya? Uno está rodeado de amigos, de compañeros de trabajo, en el colegio, en la universidad, en el liceo, en el lugar donde nos encontremos. Hay personas que nosotros vemos que tienen necesidad.
Y esta lección nos lleva a mirar, a tener esa mirada que tuvo Jesús, porque recuerden que Jesús iba pasando, no iba donde ella, él iba pasando y se encontró con este funeral, pero aún en este funeral, como decíamos, había 500 personas, porque siempre participaba la mayoría del pueblo. Él se fijó en esta persona que estaba en necesidad, viuda y más encima ahora sin hijo. Entonces, nosotros también tenemos que tener esa sensibilidad cuando vemos la necesidad de los demás. Tenemos que tener esa sensibilidad, esa empatía de ir en ayuda de aquellos que están en necesidad. Pero no con el hecho de reprocharle por qué están en esa situación, sino con la motivación de ir a ayudarlos, como lo hizo Jesús. Él fue a ayudar a la viuda, fue a quitarle su pena, le devolvió a su único hijo. Entonces, muchas veces, hermanos, y haciendo lo que dijo nuestro hermano delante, a él, como él mencionaba, le impactó el tema en el sentido cómo se planteó, cómo se profundizó un poco. Y la pregunta que yo tenía para hacerle también, que cuando usted leyó este pasaje, cuando leyó el pasaje de Lucas 7, del 11 al 17, ¿qué fue lo que primero que le impactó? Yo creo que para la mayoría de nosotros nos impactó que el Hijo resucitara, ¿cierto? Nos llamó mucho la atención que Jesús haya resucitado al Hijo de Jesús, al Hijo de la viuda. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Nos impactó, resucitó al Hijo. Pero nunca quizás nos hemos detenido a observar la actitud de Jesús hacia la mujer. Y ahí está la lección. Ahí está lo que la enseñanza hoy día nos da. ¿Ya? Cómo yo soy compasivo con los demás. No sé si alguien más tenga algo más que compartir antes de dar una reflexión final. ¿Algún hermano? Bueno, la mayoría está con sus tan oscuros. Pastor. ¿Sí? Estaba pensando que esa misma compasión la tuvo el Señor con cada uno de nosotros cuando nos llamó. Exacto. Porque nos llamó a que fuéramos sus hijos. Y en delante, cuando usted decía de que nadie puede leer los evangelios, solamente los hijos de Dios son los que lo podrían entender, porque es para nosotros la palabra. Y los hijos de Dios son los que leen los evangelios y es Dios el que pone el que nosotros lo entendamos. Exacto. Claro. Si la palabra dice eso, como decía, como un hijo de Dios leer los evangelios y no sentir nada. ¿Cómo un hijo de Dios puede leer los evangelios y no ver la compasión de Jesús y no aplicarla a su vida? Eso. Entonces, ¿cómo podemos pasar así la lectura tan rápida que no nos damos cuenta de algunas profundidades que tienen los evangelios? En este caso, bueno, estamos tomando este tema, ¿ya? En este mismo texto. Todos nos fuimos al Hijo resucitado. Nos llamó al tiro la atención. Pero nos dimos cuenta que anterior a eso hubo un trabajo de Jesús de amor, de compasión, de entrega, de ayuda. Y es lo que la palabra nos está enseñando hoy día. No sé, hermana, yo tengo una reflexión final. No sé si es conveniente. Antes de cerrar este día. Todavía hay tiempo de preguntas, sí, porque termina al 10 para las 10. Si alguien tuviera otra pregunta. Al parecer, bueno, como dijo el hermano de la clase anterior, o quedó bien, o entendieron, o no entendieron nada. Lo que Dios nos enseña, pastor, es que
Por ejemplo, usted decía delante que si uno no siente compasión, es como lo que dijo usted del samaritano. Claro. Porque pasaron dos y no tuvieron compasión. Y el tercero, que era el samaritano, él tuvo compasión. Y ayudó y todo. Y a veces uno se queda, ¡oh, pobrecito! Y se va. Mire. Pero la fe sin obra es muerta. Claro, mire, qué bueno que me... ¿Sí? Ya. Hermano Rodrigo, dejamos la palabra. Amén. Que el Señor le bendiga. Buenas noches. Buenas noches. El tema de la compasión con respecto al trabajo de la iglesia ha sido una falencia constante. Yo, la verdad, participo de la iglesia desde muy niño y son algunas iglesias o algunas personas puntuales que practican el tema de la compasión. Creo que la iglesia hoy en día con respecto a la sociedad está al debe, muy al debe con respecto a muchas instancias y muchas situaciones. Y vuelvo a mencionar, hay casos puntuales de hermanos que practican el tema de la compasión. Ahora, ¿será que la iglesia es tan pobre con respecto a esto porque tampoco hay una muestra global con respecto a la compasión? No sé si me explico, porque la compasión uno puede aprenderla también. El tema de la compasión uno puede aprenderlo. A través del ejemplo, obviamente el mejor ejemplo es Jesucristo. Pero creo que en este tiempo de pandemia, cuando tenemos menos contacto con las personas, podemos visualizar aún mayor la necesidad. Y creo que hay una necesidad latente de poder llevarle el evangelio, que es la necesidad más grande que hay hoy en día, porque puede haber necesidad de alimento muchas veces en un hogar, necesidad de educación, hay diferentes falencias que se pueden presentar en una familia, pero la necesidad imperante que hay hoy en día es llevar el evangelio. Y creo que como iglesia, me incluyo obviamente, estamos en deuda con respecto a esto, con respecto al evangelismo, con respecto a llevar el evangelio a quien lo necesita. Jesús iba pasando solamente por aquel lugar y de una manera especial, de una manera sublime, él tiene compasión de esa mujer y él tenía una comunión tal con el Padre que le permitía llevar esa compasión. A veces confundimos la compasión simplemente con la empatía, y creemos que porque somos un poco empáticos y nos ponemos en el lugar de, ya estamos adoptando la compasión. Pero podemos ver a través de lo que usted nos enseña en la palabra que la compasión es algo más profundo y que debiéramos como iglesia y como parte de la iglesia desarrollarla de una manera natural. Porque a veces casi la compasión para muchos también pasa a ser forzosa, porque casi es mi obligación ser compasivo, pero debiera ser de una manera natural al tener la manera natural de la comunión con el Señor. No sé si me entiende, pastor, a lo que me refiero. Sí le entiendo. Así es. Bueno, el tema llama a esto, como dice, a sentir compasión. Como decíamos delante, todo cristiano que lee los evangelios tiene que sentir algo. No podemos ser las mismas personas de cuando conocimos al Señor. Recuerden que a medida que nosotros escudriñamos las Escrituras, vemos la vida de Jesús, sobre todo en los evangelios, deberíamos hacernos más sensibles, de conocer a nuestro Maestro, de saber cómo actuaba, cómo trabajaba, qué hacía nuestro Maestro. Por lo tanto, la compasión, quizás no todos puedan sentir compasión, pero también es necesario que a través de nuestra vida cristiana orar al Señor y pedir al Señor por medio de su Santo Espíritu que ese aspecto de nuestra vida se vaya cambiando. Hay hermanos que son compasivos. Algunos quizás también son compasivos, pero no llegan a una etapa final que este estudio mostraba, que la compasión termina cuando termina
o cumple su propósito cuando yo ayudo al prójimo. Nos ayuda en forma física, en forma real, ¿ya? No me quedo, ay, qué pena, qué lástima lo que le está sucediendo, hoy, pobrecito, no queda con buenas palabras, no, si todo se va a solucionar, no te preocupes. Imagínese el caso de una persona que se le quema la casa, se le está quemando su casa, ¿ya? Y usted no va a ir al lado de esa persona, no le va a decir, no te preocupes, todo se va a solucionar. Yo creo que la compasión va más allá. También estamos empatizando, estamos con la persona que está sufriendo, que se le está quemando la casa. Pero también la compasión termina cuando yo voy con la ayuda a esa persona que está en necesidad. Ahí termina la compasión, ahí se cumple el ciclo, podríamos decir. No nos basta con sentir compasión, sino que hay que terminar el proceso. Recuerden lo que dice, lo que estuvimos estudiando. Mirar, ¿ya? Mirar la necesidad. ¿Dónde está la necesidad? Tener compasión. La otra era ir en ayuda también. Me salté una. Pero en eso consiste la compasión. No solamente quedarse en el lamento, no solamente quedarse en las buenas intenciones, sino ir, actuar. Como decía, la palabra de Dios nos muestra que Jesús pasó por sus 4 etapas y al final terminó ayudando a la viuda. Y quizás muchos de nosotros nos quedamos en el proceso en solamente tener compasión y ahí se acabó, se quedó el asunto. Entonces, hermanos, quizás no todos tienen esa capacidad de sentir compasión, porque somos todos diferentes, pero también como hijos del Señor tenemos que esforzarnos, ¿ya? De que sentir compasión por los demás. Tenemos que esforzarnos, más, sobre todo si somos cristianos, más si ya hemos dicho, es imposible que un cristiano lea los evangelios y no sienta nada. No sienta nada en su corazón, no sienta nada de la enseñanza que se le está entregando hoy día. Es imposible. Entonces, hermano, voy a dar una conclusión antes de terminar. Cuando Jesús ama, se centra completamente en los demás, ¿ya? Él no piensa en sí mismo. Por lo tanto, estamos presenciando la humildad en acción. Y Jesús no usa el milagro para atraer la atención sobre sí mismo, ¿cierto? Él está enfocado en la viuda. No le saca provecho. No está sacando provecho de lo que él va a hacer, sino que él está centrado en la persona, no en él, en la persona. Al solucionar el problema de la viuda, dice que no la deja de lado. Ella no está separada de su problema. Su problema era que quedó sola. No tenía quien la sustentara. La preocupación de Jesús por ella es genuina. Como dijimos delante, no la está usando para su propio provecho. Jesús no está preocupado por la estadística y el éxito. Algunos se preocupan de la estadística, yo vamos a 20, yo vamos a 30, subimos la estadística para acá, esto tenemos. No, Jesús está preocupado de la persona. No le interesan las estadísticas, ¿ya? No le interesa el éxito. Oh, qué exitosa esta actividad que hicimos, fuimos y ayudamos tanto. No, Jesús está preocupado en la necesidad de la persona, no los números. Algunos se preocupan los números. Al no decir nada, Jesús predica un sermón efectivo que diría algo como: no he venido con un poder mágico, sino con un corazón que siente y soporta tus cargas. Tus necesidades y las situaciones difíciles en tu vida son lo importante en mi vida. Miren qué importante.
tus necesidades y las situaciones difíciles en tu vida son importantes en mi vida. Jesús le dice, la situación de la viuda era importante para Jesús. ¿Nos diferenciamos un poquito con Jesús? Yo creo que sí. Hay alguna distancia, por lo menos no lo podemos seguir, ¿ya? Porque muchas veces las dificultades de los demás no las queremos hacer parte de nuestra vida. Pero para Jesús sí, era importante la necesidad de esa mujer, de esa viuda. Y por último, en esta historia que hemos leído, este estudio, vemos cómo Dios nos ama. Este incidente refleja el modelo completo de la vida de Jesús. Él nos ve, siente compasión y actúa, dando su vida en la cruz por nosotros. Así es como funciona el Evangelio. A veces, la muerte de Jesús en la cruz parece abstracta, pero si la relacionamos con su vida, vemos los detalles en el Evangelio y descubrimos cuán concreto es el amor de Dios hacia nosotros. Dios nos está mirando, está sintiendo nuestro dolor, está obrando a nuestro favor a través de Jesús. No estamos solos, hermanos. Tenemos la compasión de Jesús para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Hermana. Gracias, pastor. Que el Señor lo bendiga y que a nosotros nos ayude a poder tener esta misma compasión que Jesús tuvo con esta viuda y con cada uno de nosotros. Así que Dios nos ayude a ser cada día más como Él, que Él solamente puede hacerlo. Así que vamos a pasar a una alabanza y después hermano Francisco va a dar los avisos y después le voy a pedir al mismo pastor que nos dé la bendición final. Robertito. Palacio tengo yo más lindo que el sol. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. En el más allá. Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor. Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor. Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor en el más allá, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer en Cristo. Si tú quieres ir al cielo con Jesús, tendrás que renacer en el Señor. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer en el Señor, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer en el Señor. Nos damos gracias al Señor, hermano, por este estudio, ¿cierto? Ha sido un estudio maravilloso que me recordó de muchos años atrás cuando la iglesia presbiteriana, como la himna, teníamos un campamento en los Andes, en la cordillera, cuando estaba el pastor Juan Cray, misionero Juan Cray. Estoy hablando de muchos años atrás, 40, 45 años atrás. Teníamos un campamento allá. ¿Y sabe por qué me acordé? Porque ahí aprendí una alabanza que se llama La gente de nuestros tiempos no sabe lo que es el amor y viven perdiendo el tiempo buscando sin encontrar. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Ahí está incluida la compasión, la misericordia, está la fe, está todo puesto ahí. Me acuerdo que allí llegaban niños sin piernas, sin brazos, y se lo entregaban a uno como guardador. Uno tenía que mostrarle a Cristo, alimentarlos, vestirlos, bañarlos, hacer todo eso.
Y ahí realmente uno tenía que ser compasivo. Pero el amor, la base de la compasión está en el amor. Doy gracias al pastor por este estudio. Vamos a aprender mucho esta semana. Y Dios quiere que todo lo que aprendamos lo vamos por práctica. Así que gracias, pastor, y le agradezco este estudio. Y debemos orar por el pastor Carlito, que está de vacaciones, ¿cierto? Y orar por todos los hermanos que están de vacaciones, por todos los hermanos, ¿cierto? Y por los que van a salir también, ¿por cierto? Si usted no puede salir, no se ponga envidioso. No se ponga envidioso. Tiene que orar para que los hermanos, el Señor los bendiga, ¿cierto? También a ellos. Porque es una bendición de Dios, ¿cierto? Ya le tocará a usted, ya me tocará a mí, ¿cierto? Y los hermanos orar por nosotros. Así que estemos orando por los que están de vacaciones y por los que van a salir. Mañana continúa dirigiendo a nuestra hermana Nancy, ¿cierto? Y que Dios la bendiga, y nuestro hermano Robertito ahí a cargo de todos los controles para que todo resulte bien para la gloria de Dios. Dios les bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermano Francisco. Entonces, pastor, usted nos despide con la bendición, por favor. Amén. Bien, hermanos. Bueno, ya conocen más o menos el estilo de clase que vamos a tener esta semana. Bien ilustrativa, ya con harto dibujo, para que se entretengan mirando. Así que no solamente ver a una persona hablar y hablar, sino que por eso se llama inductivo, aunque falta la otra parte que ustedes respondan preguntas, pero el tiempo y la forma no nos da para eso. Y para mañana, hermanos, les voy a pedir que lean en Lucas 10, del 29 al 37. ¿Ya? Vamos a hablar del buen samaritano. Y la clase tiene como título, que nuestra segunda clase tiene título ver o mirar. Vamos a hablar de la manera de ver de Jesús, cómo Jesús mira. Vamos a tratar ahora de investigar cómo es la mirada de Jesús. Esa es la segunda clase de mañana. Vamos a tratar de entender la mirada de Jesús. Vamos a orar para que el Señor nos dé su bendición. Ya día, van a ser 5 para las 10, pero hemos visto su gran bondad. Padre amado, una vez más les damos gracias por su amor, por su misericordia, gracias por el día, solamente confiando en que la obra de su Santo Espíritu sea en cada uno de mis hermanos que han estado participando de este estudio, que de alguna u otra forma, Señor, hayan entendido, hayan aprendido, hayan adquirido algún conocimiento de cómo es el amor de nuestro Señor Jesús, cómo era la persona de Jesús, y en este estudio que habla sobre el amor. Y hoy día en especial hemos hablado de la compasión. En alguna medida, Señor, permítenos tener esa compasión que tuvo Jesús para la viuda. De qué manera Él, Señor, nos enseña a tener compasión con los demás. Que esta palabra, que esta lección sea vida, sea útil, y que también podamos aplicarla, Señor, en el diario vivir para con nuestro prójimo. Y ahora, Señor, queremos solicitar de su bendición. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga a mis hermanos. Gracias, pastor. Ahora pueden abrir los micrófonos y conversar, saludarse. Hipna TV, anunciando todo el consejo de Dios. Buenos días. Aquí comienza Hipna TV, canal oficial del Presbiterio Nacional. Programación familiar, presbiteriana y reformada. Somos parte de la Comisión de Publicaciones de la Iglesia Presbiteriana Nacional. El presidente de la Comisión de Publicaciones y consejero de Hipna Televisión es el reverendo Patricio Molina. Su director ejecutivo y presidente del Presbiterio Nacional es el reverendo Carlos Olivares.
Les invitamos a que juntos anunciemos todo el consejo de Dios. Bienvenidos.